Hola, ¿cómo están? Quise hacer este video acerca de el déficit atencional en los adultos. Es algo de lo que se habla poco, es algo de lo que conocemos muy poco, porque hasta hace 10 años era algo de lo que nadie hablaba. Siempre hemos asociado el déficit de atención con hiperactividad con los niños. Siempre lo hemos asociado a los niños. Pero la verdad es que al ser un trastorno del neurodesarrollo, es algo que nos acompaña toda la vida, ¿ya? Nuestro cerebro, nuestro cerebro, el lóbulo frontal, es distinto al del resto de la gente, al de los neurotípicos le vamos a llamar, ¿ya? Porque yo hablo desde el paradigma de la neurodivergencia. Este paradigma de la neurodivergencia tiene que ver con un movimiento de justicia social también, ¿ya? Porque antes era como, si miramos la neurodivergencia bajo ese paraguas, encontramos que está el autismo, el trastorno por déficit atencional, la dislexia, algunos trastornos del lenguaje, ¿cierto? Y algunos proponen que hasta la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque en todas estas condiciones el cerebro es distinto. Por eso nos llamamos, porque hace poco fui diagnosticada con este trastorno, ¿cierto? ¿Viste? Se me fue la onda. Trastorno de atención, que en verdad no es un trastorno, está mal nombrado, no es un trastorno de la atención. Lo que es un trastorno de la inhibición, ¿ya? Hay una dificultad en inhibir los impulsos, inhibir ciertas conductas. Por eso observamos que las personas con hiperactividad, por ejemplo, tienen problemas con más agresividad en el manejo. Hay algunas personas que tienen más posibilidades de caer en los problemas con las adicciones, por ejemplo. En el fondo, es mucho más fácil morir en un accidente y tener dificultades, por ejemplo, en el manejo de la ira. Todo eso es mucho más posible, o sea, es posible si tienes déficit atencional, ¿ya? Está muy mal nombrado porque en verdad la dificultad es en regular la conducta, ¿ya? La segunda dificultad es obviamente la capacidad de poner atención, ¿ya? Entonces las personas que tenemos este trastorno, se nos dificulta mucho focalizar la atención en situaciones en las que es importante. Por ejemplo, en una reunión del trabajo, en una clase, normalmente vamos a notar en un adulto que se manifiesta esto distinto. Por ejemplo, en los niños es más común la hiperactividad, ¿ya? Entonces los niños con este trastorno son más inquietos, son los típicos niños que están contando chistes o hablando mientras el profesor da la clase. En los adultos eso se lleva más a lo interno, es más a lo mental. Entonces tenemos una mente que está constantemente funcionando de una manera increíble, ¿ya? Entonces es muy difícil concentrar la atención en algo. Ahora, otra dificultad que se da en este trastorno es la jerarquía de las responsabilidades, cómo tenemos que hacer las cosas. O sea, las personas con déficit atencional no tenemos una dificultad cognitiva, no es que nos cueste aprender, no es que no sepamos. Sabemos muchas cosas. De hecho, hay personas que tienen altas capacidades dentro de esta condición, ¿ya? Pero la dificultad está en el desempeño, ¿ya? Entonces es normal, por ejemplo, los olvidos, los atrasos. ¿Por qué? Porque las personas con hiperactividad funcionamos como al límite, ¿ya? Mientras más lejos está la meta, la situación que queremos alcanzar, más difícil es tener la motivación para hacerla, ¿ya? Entonces caemos en esto de que lo hago a última hora, lo hago igual, lo termino igual, ¿ya? Porque hay una característica también que se llama el hiperfoco. Entonces, cuando tenemos que poner atención a algo o nos gusta mucho algo,
estamos muy concentrados en eso y podemos rendir de una manera increíble, ¿ya? Algunos lo llaman un superpoder. Yo en verdad no siento que haya superpoderes en el déficit atencional, siento que hay muchos desafíos, ¿ya? Ahora, hablemos un poco acerca de las comorbilidades, que significa con qué puede ir acompañado el déficit atencional. Puede ir acompañado claramente con la ansiedad. Hay mucha ansiedad en el déficit atencional. ¿Por qué? Porque no encajamos en la sociedad, ¿ya? El ser neurodivergente, el tener una mente distinta, en términos burdos, sería como tener el cableado distinto, ¿ya? Tu cerebro funciona distinto de lo que funciona en la mayoría de la gente. Somos minoría, ¿ya? Y vamos a llamar normalidad a lo que es lo más frecuente, lo que se encuentra más, la mayoría, ¿ya? La mayoría de las personas son capaces de organizar su tiempo, son capaces de anticiparse a lo que viene, de organizar, de hacer un presupuesto, por ejemplo, o de pensar en lo que voy a hacer este año, qué quiero lograr. Ya, todo eso es un desafío enorme para alguien que tiene déficit atencional. En la vida adulta es algo que es dificultoso, es algo que se nota y es algo que genera un deterioro en la calidad de vida de la persona, ¿ya? Los olvidos frecuentes, yo misma he botado la llave de mi auto, la llave original de mi auto, a la basura 2 veces en la vida. Y me he quedado fuera de mi casa 2 o 3 veces en lo que va de mi vida adulta, desde que vivo sola, ¿ya? Se me quedó la llave adentro, se me quedó la llave adentro, ¿ya? Es difícil vivir así. Entonces, es esperable que una persona que tiene este trastorno neurobiológico desarrolle mucha ansiedad. O sea, fíjense nomás cómo hablo, ¿ya? Mi mente va muy rápido, por lo tanto, mis palabras tienden a enredarse. em, entonces, hay que poner un esfuerzo extra para ser como el resto, para funcionar al nivel del resto. Em, bueno, eso quería compartir y por otra parte compartir lo que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una vez que ya sabemos que tenemos este trastorno, que nos han diagnosticado, que es además muy difícil. Se sabe que hay mucha gente que está no diagnosticada. Hay una cifra negra, ¿ya? De gente que tiene déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad. Hay mucha gente que simplemente no está diagnosticada. Hay gente que siente, no sé, ha ido al psiquiatra, al neurólogo y le dicen tienes depresión, que claramente puedes tener depresión. Si estás perdiendo la llave del auto, si te estás quedando fuera de tu casa, si no logras la meta en tu trabajo a tiempo, es muy posible desarrollar depresión, ¿ya? Entonces ahí hay una comorbilidad entre la ansiedad, la depresión, el déficit atencional. Puede ir muy ligado o no. ¿Ya? Y el deterioro no es solo a nivel personal, no es solo para mí, es también para mi entorno. Perdón, que mi perra está cuidando la casa. Bueno, el deterioro es a nivel familiar también, porque es agotador vivir con alguien que está perdiendo las cosas constantemente, por ejemplo, o que no fue capaz de organizar su presupuesto y se quedó sin plata antes del pago, ¿ya? Porque se la gastó, porque la regulación de las emociones se le dificulta, ¿ya? Se le dificulta